Hola, muy buenas noches a todos. Primero y antes que nada, agradecer a los organizadores del curso anual modulado de posgrado de Educación Continua en Medicina Interna. Agradecer la invitación otra vez para dar esta disertación y disculparme, justo tenía un compromiso impostergable y por eso no puedo estar en vivo. Igualmente, al final de la presentación voy a dejar mi mail para cualquier consulta que duda, no tengan duda en consultarme. Lo que nos toca hoy, por lo menos de mi parte, es la parte de tuberculosis. Vamos a hacer una serie vamos a hacer hincapié en algunos puntos claves que yo quiero que se lleven, aclarar dudas y no profundizar en ciertos temas que por ahí son para un nivel de atención más especializado o que no vienen al caso para la atención diaria. Así que con relación a la definición, yo puse estos puntos para ir después aclarando durante la charla, pero más que nada estos son los temas que vamos a desarrollar y tener cinco o seis conceptos claros para poder despejar todo tipo de dudas que puedan tener. Primero, antes que nada, decir que la tuberculosis es una infección crónica. Crónica significa que eso nos va a definir un poquito la forma de presentación que tenga y su evolución, que es progresiva, prevenible y curable. Hay que hacer hincapié en eso también. Es prevenible y curable en el sentido de que podemos hacer un buen control de foco, como vamos a ver más adelante, y curable que tiene un tratamiento totalmente gratuito, el tratamiento de primera línea, y la gente se cura. Otro punto a tener en cuenta, es producido por micobacterias. En realidad, el que vamos a tocar ahora va a ser el Mycobacterium tuberculosis. Hay Mycobacterium bovis, hay un montón de micobacterias, pero lo que vamos a definir ahora, la tuberculosis, es el causado por el Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo aerobio estricto, pequeño y de crecimiento lento. Otro punto a tener en cuenta, de ahí nos va a modificar la forma de diagnosticar esta enfermedad, la forma de presentación y el tiempo y la duración del tratamiento. El periodo latente es asintomático después de la infección inicial. Como vamos a ver también más adelante, casi toda la población puede llegar a haber tenido contacto en algún momento con el bacilo de la tuberculosis, pero no significa que esté enfermo. Afecta con mayor frecuencia a los pulmones. Eso de algún modo tendríamos que decir por suerte, porque la verdad que las tuberculosis extrapulmonares son mucho más complicadas de tratar y dejan muchas más secuelas. Los síntomas incluyen tos productiva, fiebre, pérdida de peso y malestar general. Un síndrome de repercusión general, podríamos decir, más tos con expectoración. El diagnóstico se realiza con mayor frecuencia mediante frotis de esputo, el clásico vaciloscopía de esputo seriada, y los cultivos de ese mismo esputo. Después vamos a ver también, va a haber las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, que ahora vamos a decir después dos palabritas como para que también tengan conocimiento de eso. Y otro punto importante y final para retomar la charla es que el tratamiento requiere una serie de antibióticos. En total, generalmente es la combinación de 4 drogas. Eso nos va a hablar de la tolerancia y de los probables efectos adversos. Administrado al menos durante 6 meses. Hoy por hoy, eh, sí, en países podríamos decir de alta prevalencia y alta circulación del bacilo de la tuberculosis, no hay tratamientos estandarizados más cortos, digamos, que 6 meses. Así que eso es un tema importante. Eh, Vamos a arrancar con unos datos epidemiológicos para que tengan un poco de idea de la magnitud de esta infección. Se estima que alrededor de una cuarta parte de la población está infectada, de la población mundial, está infectada con el bacilo. De esos 15 millones de personas tengan enfermedad activa en un momento. Volvemos a repetir y vamos a reiterar que haber tenido contacto, esté infectada, no significa que tengamos la actividad de la enfermedad, ni por ahí ni la vamos a tener en ningún momento. Es la causa infecciosa importante de morbilidad, y mortalidad en los adultos de todo el mundo y causó más de 1,5 millones de muertes en el 2020, de los cuales ese 1,5 millones de muertes, el 25% se debían a la coinfección HIV con tuberculosis. Tengan en cuenta que en el periodo 2020-2022, que fue la pandemia, fue la segunda causa de muerte, después de las muertes por COVID. Se estima que entre el 2000 y 2020 se salvaron 66 millones de vidas gracias al diagnóstico precoz, podemos decir. El tratamiento, les vuelvo a reiterar, es un tratamiento totalmente curativo. Y para el 2022 se necesitarán todo este tipo de tratamientos, más allá que son curativos
y están al alcance de todos. El tratamiento de largo tiempo lo que tiene es un costo, sí o sí. Más allá de la salud pública, los Provida es gratuito, tienen un costo. Entonces, como decíamos, para el 22 se necesitan unos 13.000 millones de dólares anuales para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención de la tuberculosis. Esto significa también no solamente personal, sino la metodología diagnóstica, también tiene su costo. Metas para 2030 de la OMS es acabar con la epidemia de tuberculosis. Depende de muchos factores, como así reducir las muertes causadas por la tuberculosis. Si vamos a los datos de Argentina, la tasa nacional de tal de casos se ubica entre el 24 al 26, por años abajo del 19, cada 100.000 habitantes. Obviamente que la provincia de Buenos Aires y Cava se llevan el 65% de los casos por la concentración, la mayor concentración de gente. Si bien hay poblaciones en el norte y provincias en el norte que tienen una alta tasa, pero en general cuando se hace el número general por habitantes, Buenos Aires y Cava se llevan el mayor número. El 70, casi 77% fueron de localización pulmonar y las muertes por tuberculosis fueron, bueno, 656, lo que representa más o menos una tasa entre 1,45 cada 100.000 habitantes. Esto también depende de la población y depende de la provincia que sea, y obviamente depende de lo tardío que uno llega al diagnóstico, que obviamente las formas más graves o extrapulmonares, obviamente que van a tener mayor mortalidad. Seguimos con Argentina. Unas 12.000 personas contraen la enfermedad anualmente, a pesar de contar con medicación gratuita. ¿Por qué? Por eso mismo, por el tipo de enfermedad, por el tipo de presentación, por la baja sospecha generalmente de atención primaria que hay y por lo largo del tratamiento. Y eso, lo que hablamos al principio, lo que conlleva la cantidad de antibióticos y los efectos adversos. Porque entonces por eso decíamos, 60% cumplen con el tratamiento y curan. Cuanto un tratamiento más temprano hagamos y podamos curar a ese paciente, menos secuelas también van a quedar. Y el 40% restante abandona o nunca lo inicia. Esa es la realidad. Hay un preconcepto de lo que es tener una tuberculosis que muchos de ellos abandonan y no quieren seguir porque no aceptan el tipo de enfermedad. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el doctor Emilio Coni, lleva adelante la estadística a nivel nacional, un instituto de primer nivel para todo lo que son las enfermedades respiratorias y estadísticas. Eh, Obviamente que pasando a otro tema, más allá de la estadística, lo que podemos sospechar, siempre hay una población de riesgo. Si bien la tuberculosis es un bacilo que está a nivel ambiental, siempre vamos a ir apuntando a una población especial. Acá, como decíamos, la principalmente afecta a los adultos. El 95% de los casos y las muertes se concentran en los países en desarrollo. Eso todavía no se ha podido revertir. Los mayores números de muertes se llevan a nivel mundial son Pakistán, China, India, Bangladesh, todos países en desarrollo y con alta tasa de población. Las personas infectadas por VIH tienen 18 veces más probabilidad de desarrollar tuberculosis y de otro tipo de tuberculosis. También vamos a ver más adelante las personas con desnutrición. Piensen que en el 2020 hubo 1,9 millones de nuevos casos de tuberculosis, perdón, solamente atribuibles a la desnutrición. Miren qué sencillo sería controlar uno de los factores de riesgo para no desarrollar ese tipo de enfermedades, porque eso conlleva que tengan mala tolerancia a la medicación y mayor mortalidad. Y obviamente factores de riesgo asociados van a ser el alcohol y el tabaquismo. Todos esos factores asociados tienen un riesgo relativo del 3,3 y 1,6 respectivamente, alcohol y tabaquismo. Asimismo, igual, nosotros tenemos que ver en el contexto de esta enfermedad. Habíamos dicho que era una enfermedad crónica, curable y causada por el Mycobacterium en tuberculosis. Bueno, y aquí vamos a una característica de la micobacteria. Son bacterias chiquitas de 1,5 micrones, como decíamos, son aerobios estrictos, no móviles, no esporulados y por una pared celular compleja. Esto lo que hace es que sea dos cosas, muy difícil de tratar con un solo antibiótico y eso es lo causante de la respuesta hiperrespuesta que da el sistema inmune. Todas esas características, junto con que es ácido alcohol resistente, sumado al tiempo de crecimiento, que es lento de 3 a 8 semanas, piensen en un cultivo para que se descarte como negativo, tienen que pasar 60 días. Así que todas esas características a la micobacteria la hacen tan especial y lo hacen del tipo de enfermedad que tenemos. Sumado a eso, piensen que siempre se tiene el concepto de contacto, enfermedad, contagio, infección, no infección, infección latente, que después lo vamos a ir desarrollando.
Infección versus enfermedad. Infección. Infección o enfermedad latente, para que le quede claro, significa la presencia del vacío en el organismo, pero no actividad. O sea, todos en algún momento, ya sea sí mismo por la vacunación con BCG o por contacto con cualquier persona en cualquier lugar, piense que Argentina es un país de alto tránsito de esta micobacteria. Entonces, todos hemos tenido contacto en algún momento con la micobacteria, pero no significa que nos vamos a enfermar y no significa capaz que nos vamos a enfermar en nuestra vida. Entonces, la infección no significa que tengamos actividad, infección o enfermedad latente. Segundo concepto importante, enfermedad tuberculosis significa actividad de la micobacteria, con expresión sintomática. O sea, nosotros pasamos ciertas barreras, no nos pudimos defender y ya tenemos la enfermedad tuberculosis, acompañado de un síndrome clínico asociado. ¿Qué pasa? Lo importante es que la infección no suele transmitirse durante el estadio primario y no contagia en la fase latente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos los que estamos, los que hicimos vacunados por la BCG, si no en algún momento contagiaríamos, y no es así. Infección latente, el organismo la pudo limitar, quedó ahí, es muy probable que nunca en su vida se vuelva a reactivar. Eso, en ese estadio no contagiamos. También obviamente que hay un cierto balance entre la resistencia que tengamos cada huésped, por eso el hecho de que pacientes que tienen alteraciones de inmunidad obviamente van a tener mayor riesgo de enfermar, de pasar esa infección a enfermedad tuberculosis. Entonces siempre va a haber un equilibrio entre resistencia del huésped y la virulencia del mismo microorganismo. Entonces eso va a repercutir de una manera que permanezca latente y nunca más estemos enfermos o se active la enfermedad. Obviamente que una enfermedad latente, una infección latente en un paciente con VIH, con un trasplante de médula o con algún tratamiento inmunosupresor, obviamente que va a tener mucho mayor riesgo de presentar la enfermedad tuberculosis. No obstante, nosotros tengamos en cuenta que no deja de ser la tuberculosis una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa, ahora vamos a ver por qué, crónica producido por el bacilo de la tuberculosis, que se localiza generalmente en el pulmón. Siempre tengamos en cuenta que hacer una micobacteria tan pequeña y estar principalmente su reservorio en el pulmón, obviamente, ¿cómo se va a transmitir? A través del aire. Cuando un enfermo con tuberculosis, enfermedad activa, bacilífero, con una cavidad que pueda expectorar, empieza a toser, estornudar o escupe y expulsa a los bacilos al aire. El reservorio siempre va a ser el hombre enfermo, no el paciente que tenga una tuberculosis latente o que haya tenido un contacto. El reservorio, vuelvo a reiterar, es el hombre enfermo, aquel que tiene tuberculosis, enfermedad y tiene cavidades con bacilos que lo puede eliminar a través de la tos o el estornudo. Siempre cuando entra a este reservorio, perdón, los macrófagos deben ingerir los bacilos. Por eso las gotas de flush, que se les llama, o las más grandes, quedan a nivel de alveolar superior y no contagian. Cuando ya sobrepasa eso, las gotas más chiquitas, los macrófagos deben ingerir esos bacilos. Los bacilos no destruidos por los macrófagos, por esta cápsula que teníamos, por todas las características propias de la micobacteria, se replican dentro de los mismos macrófagos a los que terminan eliminando. Obviamente que esto con la cooperación de los linfocitos CD8, ¿por qué? Porque hay un desarrollo, una reacción de hipersensibilidad retardada, donde hay un montón de células inflamatorias dando vueltas que terminan siendo de alguna manera, podríamos decir, nocivas. Eso mismo, digamos, esa hipersensibilidad retardada, lo que va a producir una necrosis granulomatosa. Y eso que va a dar una necrosis gaseosa, que es el casium, que es ese tipo de cavidad que va a ser patognomónica de la tuberculosis. Asimismo, como decíamos, la inhalación de esos bacilos va a producir una activación de un montón de respuestas inmunes. Nosotros inhalamos el bacilo, cualquier persona, vamos a ver un periodo de incubación de unas 4 o 8 semanas, donde según las defensas que tengamos, vamos a curarnos, 90%, se va a formar por ahí un complejo Gus con RAN que se llamaba, cuando se forma un granuloma calcificado necrotizado junto con los ganglios centinelas calcificados. Eso va a pasar en el 90% de los casos. En un 10% de todas esas personas, vamos a pasar una TBC primaria infección, donde va a afectar principalmente a qué? A nivel de los pulmones. ¿A dónde? Campos medios inferiores frecuentemente, y si hay una diseminación hematógena, vamos a tener la meningitis como principal causa de esa infección.
Dentro de, si nosotros pasamos esa parte y tenemos una TBC latente, lo que se llama, podemos estar activos dentro de los primeros 2 años. ¿Eso qué significa? Que pacientes que se contagiaron de otro paciente, otro enfermo bacilífero, los 2 primeros años vamos a tener que estar atentos. Generalmente no pasa nada y la mayoría no se infecta, pero tengan en cuenta que pacientes con trastorno de neumonía como el HIV, hasta un 8% anualmente se infectan o se vuelve a reactivar ese contacto que tuvieron en algún momento. Eh, Más allá de eso, tenemos algún esquema simple de cómo ingresa la vía aérea, cómo se van clasificando esos ganglios, cómo se deposita o cómo el reservorio son los lóbulos superiores, que son los más aireados. Eh, Acuérdense que es una bacteria aerobia, por eso más que nada va a necesitar de eso. Y después se va formando los diferentes complejos según la evolución de la enfermedad que tenga. Eh, Teniendo en cuenta esto, ¿cuándo sospechamos? ¿Cuándo a todos los pacientes que tengan tos y catarro, a todos los pacientes que vengan a consultar con síndrome febril prolongado? No. A todo paciente que tenga tos y tenga HIV, no. Vamos a ver que no. Vamos a tener un grupo de pacientes y un grupo de síntomas que vamos a sospechar más. Todos los pacientes que tengan tos y expectoración por más de 15 días es la regla de oro para sospechar tuberculosis. Tos y expectoración por más de 15 días. Expectoración con sangre, expectoración hemoptóica o hemoptisis, sangre fresca y franca, con o sin dolor torácico, dificultad para respirar. Pérdida de peso o de apetito, fiebre, sudor nocturno, decaimiento. Digamos, por mi experiencia, lo que hay que sospechar es el paciente que tiene tos y catarro y generalmente tiene un síndrome febril, subfebril prolongado con algo muy patronomónico de la tuberculosis, del enfermo tuberculoso, es algunas veces la expectoración hemoptóica, pero más que nada es ese sudor nocturno, ese paciente que pierde un montón de kilos por el hecho de la nutrición, que va a ir acompañado de la infección y así mismo por la sudoración nocturna que tiene. Así que toda persona que presenta tos y catarro por un periodo de más de 15 días, eso es lo que nosotros llamamos es sintomático respiratorio. O sea, los neumonólogos llamamos sintomático respiratorio a ese paciente. Deben ser estudiados para descartar tuberculosis con baciloscopía seriada, sí o sí. Tengan en cuenta que en nuestro país aproximadamente 4 de cada 100 personas que consultan por síntomas respiratorios tienen tuberculosis. Obviamente que eso va a depender, como dice acá, es una mayor o menor incidencia. Pero más que nada, para que tengan una idea en estadística, todo paciente sintomático respiratorio debiera ser, en un contexto obviamente que nos haga suponer, ser estudiado para descartar tuberculosis. Vuelvo a decir, todo paciente que ingrese mañana a una guardia con un cuadro viral, con un cuadro gripal estacional, que viene con tos y catarro, no, obviamente que vamos a tener cierto criterio clínico, pero con las armas que yo voy a tratar de darles. Vamos a sospechar siempre los grupos de riesgo. Obviamente, todo aquel paciente que consulta con tos y catarro más de 15 días y en un contexto, como decíamos, sudoración nocturna, todo vamos a tener más hincapié y vamos a tenerle más atención. Pacientes que vengan, que digan que un familiar, un amigo o un pariente estuvo con tuberculosis, está con tuberculosis, obviamente que vamos a tener mucho más cuidado y vamos a afinar la puntería para diagnosticarlo. Personas infectadas con VIH y cualquier paciente, digamos, que venga con una causa de tos y catarro que no se pueda demostrar por un cuadro viral o un cuadro infeccioso reciente. Y obviamente que todos los pacientes que tengan imágenes radiológicas que nos hagan sospechar. Obviamente, si viene un paciente que viene con una radiografía, con una cavidad en el lóbulo superior derecho y que viene con síntomas subagudos o crónicos, yo en general no sospecharía que ese paciente va a tener una bacteria común, las 3 o 4 bacterias, neumonías bacterianas que podemos sospechar, hemófilos, estreptococo o alguna micoplasma. Obviamente que no, porque ese paciente, para tener un hemófilos o un estreptococo y hacer una cavidad en un pulmón, tendría que estar mucho más grave. Entonces, ese paciente que hay como podríamos llamar una disociación clínica radiológica, hacia mucha radiología y una clínica que nos habla de un paciente subagudo o no tan agudo, a ese paciente vamos a prestar mucha atención. O ese paciente es muy probable que le den un tratamiento estándar con amoxicilina beta-lactámicos y indirectamente le va a pegar al bacilo y prolonguen el diagnóstico preciso, va a seguir contagiando y va a venir obviamente que mucho, mucho peor más adelante. Se ve mucho eso. Pacientes que tratan como si fuera una neumonía y no con esas lesiones tan extensas. Y continuando, una vez que tengamos ese paciente identificado, vamos a iniciar la etapa diagnóstica.
Vamos a tener dos o tres parámetros para seguir en cuenta y para organizar. Primero vamos a sospechar la clínica, después vamos a tener la bacteriología con baciloscopía, el directo y cultivo, lo que nos va a poder aportar las imágenes, la prueba tuberculínica o PPD, que eso va a ser un tema aparte, y la histopatología en el caso que sea necesario, más que nada de llegar a la biopsia pulmonar, que eso es muy raro el día de hoy, pero si no cuando afecta a otro tipo de órganos. Tengan en cuenta que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, prevenible y curable, vuelvo a reiterar. Entonces, todo el equipo de salud, ya sean médicos, enfermeras, asistentes sociales, administrativos, perdón, pueden captar a estos sintomáticos respiratorios, estos pacientes que están con tos y catarro más de 15 días, y lo pueden, digamos, adosar al servicio de atención primaria o de alguna manera empezar la etapa diagnóstica. Por eso, más que nada, lo que vamos a hacer, cuando una vez que sospechamos, vamos a sospechar, vamos a poder tener acceso a la bacteriología. ¿Cómo se obtiene? Son dos muestras de putos para directo y cultivo, las vamos a pedir. Ahora les voy a explicar por qué dos muestras, no una o tres, o pueden ser tres, digamos, pero por qué mínimo dos. Si no expectoran, esos pacientes que no expectoran y que por ahí podemos llegar a tener problemas a recolectar la muestra, hay otra metodología para obtener esa muestra, que puede ser un esputo inducido, una fibrobroncoscopía con lavado bronquiolo-alveolar. En el caso de los chicos, más que nada se usa en pediatría, el lavado gástrico. Tengan en cuenta que la vaciloscopía tiene una sensibilidad del 50 al 80%. ¿Por qué es tan variable? Porque con una muestra vamos a tener un 45-50%, con dos muestras 75% y con una tercera muestra casi podemos elevar al 80%, del 80 al 90% la sensibilidad. Requiere personal entrenado, obviamente. La muestra en la que la observa tiene que ser alguien entrenado en ver vaciloscopías. Y la informe va a aparecer como que no se observan en 100 campos, bacilos ácido alcohol resistente en 100 campos, una cruz, menos de un bacilo en promedio por 100 campos, dos cruces, 1 a 10 en 50 campos, y tres cruces más de 10 bacilo ácido alcohol resistente en 20 campos. Obviamente que estas cruces, esta metodología como para medir el resultado de la baciloscopía, va de la mano de la carga bacilar que tenga el paciente. A más cruces, obviamente que va a ser un paciente mucho más grave. Tener en cuenta que una población basilar mayor o igual a 10 a la 5 es recién lo que va a permitir que se pueda llegar a ver en el esputo. Por eso hay otros métodos que son un poco más sensibles. Tengan en cuenta que el cultivo tiene una sensibilidad del 70 al 90%, porque una vez que podemos obtener un bacilo, obviamente que si crece va a ser para tuberculosis. Pero tener, digamos, en cuenta que puede tardar hasta 2 meses para verlo como negativo. Eso y obviamente que eso lleva un mayor costo por medio de los medios de cultivo y todo eso. Entonces, para ese tipo de pacientes en los cuales la vaciloscopía nos va a costar un poco más o no podemos tener una esputa a pesar de la broncoscopía, un montón de casos que pueden llegar a surgir específicos de cada paciente, hay dos o tres pruebas rápidas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que son las principales para que tengan también esto, para que tengan en cuenta, para que tengan, digamos, un conocimiento y para que si la escuchan nombrar sepan de lo que es. Son medios líquidos, de ahí se siembran también es una muestra de esputo, pero son medios líquidos, entonces son muchísimo más rápidos, tardan 2 a 3 semanas. Tenemos el expert, que aparte lo que tiene, no solamente detectar en una muestra de esputo la micobacteria, sino también nos informa si es resistente a la rifampicina en tan solo 2 horas. Eso es lo que hace el expert. El expert ultra lo que hace es detectar la resistencia a la rifampicina y a la isoniazida. Lo que tiene estos métodos, que como le vuelvo a reiterar, son mucho más rápidos y más sensibles y necesitan menos carga vacilar. Esa es la otra diferencia con el esputo. Después tenemos la TrueNat, que es una prueba que desarrolló un laboratorio indio donde hay muchísima tuberculosis, y la prueba funciona mediante la detección rápida de la bacteria mediante la técnica de reacción de cadena polimerasa, o sea, PCR. Lo importante de esto es que tiene mucho menos costo y es portátil. Por eso, para poblaciones que tienen alta tasa de tuberculosis, pueden llegar a tener mucho más beneficios. Una vez que